Presentaciones en este momento el abogado Javier Freire, intendente de prácticas desleales de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado, nos va a presentar el tema la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado para la Protección del Consumidor. Pedimos por favor al abogado su presencia para que nos exponga este tema. Buenas tardes con todos, espero que la exposición sea de su interés y lo importante en la exposición es conocer un poco cómo la Ley Orgánica de Regulación y Control del Mercado tiene su implicancia en temas de consumidor. Para eso es preparado el siguiente esquema. Continúa, por favor. Primero vamos a hacer un análisis constitucional. Luego veremos del tema ya en sí de lo que son prácticas desleales. Como ustedes han escuchado en algunos expositores internacionales han dado algunos ejemplos de prácticas desleales. Vamos a ver en el Ecuador cuál es el concepto, cuáles son algunos ejemplos de prácticas desleales, qué es lo que hemos hecho desde la superintendencia para de alguna manera eliminar y prevenir ese tipo de prácticas. También un poco ver el tema de los casos a nivel internacional, un caso en Perú. Veremos algunas conclusiones respecto a lo que estamos ahora tratando y creo que lo fundamental y rescatable del evento es que estamos en conjunto con la Defensoría del Pueblo, que tenemos algunas competencias que pueden estar de alguna manera relacionadas. No es solo con la Defensoría del Pueblo que hemos trabajado, como Superintendencia hemos trabajado con el Ministerio de Salud, ustedes van a ver en los casos, hemos trabajado con la Supertel, la actual Arcotel, hemos trabajado con la Agencia de Regulación y Control Sanitaria, hemos trabajado con algunos estamentos, incluso con la Presidencia de la República, quienes han acogido, el Presidente de la República ha acogido alguna recomendación de la Superintendencia que generan un tema de medicamentos que vamos a ver más adelante en los casos. Sigamos, por favor. En el tema constitucional es importante esto, partir desde ahí, ¿por qué? Porque la Constitución en sí nos da el primer momento, el primer paraguas de lo que vamos a tener el tema de competencia en el Ecuador. En varios países del mundo el tema de libre competencia lo ha manejado desde la óptica, al menos desde Estados Unidos, desde el antitrust, lo ha manejado un poco más desde la óptica de la empresa, es decir, la competencia que se genera entre una u otra empresa sin mirar tanto el efecto que puede esto generar en el consumidor. En Alemania y en España fueron los primeros países que dieron la primera guía o el primer paso a verificar que estos actos de competencia o monopolios que pueden generarse en el mercado también pueden tener una implicancia en los consumidores. Y por eso, por ejemplo, en España tienen una ley de competencia desleal, en Alemania también manejan en temas de competencia desleal, y en el Ecuador lo que hemos hecho con el paraguas de la Constitución, en la cual, por ejemplo, nos establece en el 283 que el sistema económico es social y es solidario, reconoce al ser humano como sujeto y fin. Es decir, cuando vemos que el sujeto, la persona o consumidor o usuario, como lo maneja el concepto la Defensoría del Pueblo, es lo primordial para el sistema económico ecuatoriano. Después de eso, el artículo 335, cuando ya hablamos de prácticas desleales, también la Constitución ya contiene lo que es algo de práctica desleal, ¿no? Y dice, el Estado regulará, controlará y intervendrá cuando sea necesario en los intercambios y transacciones económicas. Sancionará el perjuicio a los derechos económicos, a los bienes públicos y colectivos. Establecerá los mecanismos de sanción para evitar cualquier práctica de competencia desleal. Sigamos, por favor. Bien, igualmente, la Constitución, como les dije, el primer artículo era la parte y la base, que es el sujeto o la persona como sujeto y fin. ¿Sí? Ese es el sistema económico que manejamos en la Constitución. Dentro de eso vamos a ver el artículo 54, por ejemplo, que dispone que las personas o entidades que produzcan o comercialicen bienes de consumo serán responsables civil y penalmente por la calidad defectuosa del producto o cuando sus condiciones no estén de acuerdo a la publicidad efectuada o con la descripción que lo incorpore. Aquí ya vamos un poco más hacia adentro y luego vamos a ver cómo dice cómo tiene la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder Mercado establecido esta garantía que como nosotros como personas tenemos el derecho de recibir un producto primero de calidad, a que tenga la información adecuada, veraz,
óptima respecto a lo que yo estoy consumiendo en el mercado. Por otro lado, el artículo 52 dice: la Constitución garantiza a las personas el derecho de disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como una información precisa y no engañosa sobre su contenido y características. Aquí lo importante del artículo 52 es el derecho que nos asiste al derecho a la libertad. La libertad entendida en este concepto como la libertad de elección. Es decir, que yo tenga la posibilidad de elegir en un mercado entre un producto o un servicio y con esa libertad sin tener medios de coacción que puedan a mí influenciarme a que adquiera un producto o un servicio, o a su vez que yo sea engañado por la información que tenga un producto o un servicio. Más adelante vamos a ver los casos en donde ya se puede aplicar los conceptos que manejamos desde la Superintendencia de Control de Poder del Mercado para que podamos entender. Este es un pantallazo de lo que tenemos como Constitución y lo que nos tiene cubierto a nosotros como personas, el derecho que nos asiste a recibir, por ejemplo, una publicidad precisa y no engañosa. Sigamos, por favor. Bien, ingresamos ya el tema a las prácticas desleales que contiene la ley orgánica. Por favor, sigamos. ¿Sigamos? Bien, aquí está. El objeto principal de la ley orgánica de regulación de control del poder del mercado, y eso hay que tenerlo muy en cuenta y lo puse en rojo, para saber que el objeto principal es, por un lado, es la prevención, es la prohibición y, en tercer lugar, la sanción. Como superintendencia, como les dije, a partir del 2011, octubre del 2011, se promulgó la Ley Orgánica de Regulación de Control del Poder del Mercado, una de los últimos países en promulgar una ley de competencia, pero que ha tenido sus pros y sus contras. Sus pros es que otros países ya lo aplican y lo que hacemos nosotros como ecuatorianos es de alguna manera ver los ejemplos que tienen los otros países. Han venido acá varios expertos internacionales, nos han compartido las experiencias, casos que inclusive son similares o que pasan en la región en el tema de cárteles, en el tema de concentraciones, en el tema de prácticas desleales. Y vamos a ver el tema de la prevención, cómo hemos aplicado, y creo que el superintendente de manera muy adecuada lo ha generado como política institucional, que primero vamos a ir por la prevención, por la socialización, por el conocimiento de la norma, porque es una norma nueva, y luego vamos a ir por la prohibición y como a lo mejor final es la sanción. Como lo dijo ayer el superintendente, hemos generado el tema de socialización que nos ha permitido no sancionar a las empresas, a los operadores económicos que se han sentado con nosotros también a conversar y a entendernos las cosas por las buenas, a sacar todas las cosas por las buenas. Entonces, en este tema, en la parte de la sanción, es algo preocupante. ¿Por qué? Una sanción a un operador económico que comete una práctica anticompetitiva o desleal, puede llegar hasta el 12% de los ingresos netos de la compañía. ¿Se imaginan lo que son el 12% de los ingresos netos de la compañía? Entonces es una multa muy fuerte, muy disuasiva. Entonces lo que hemos querido como superintendencia es manejar el tema de la prevención, el tema del conocimiento y el tema de la socialización. Sigamos, por favor. Anterior. Bien, dentro de las facultades que tiene la superintendencia, entre ellas está la prevención, como ya les dije, la investigación, el conocimiento, corrección, sanción y eliminación de las conductas desleales. ¿Sí? Por un lado la prevención, por otro lado la investigación. Como superintendencia nosotros podemos iniciar procesos de oficio por denuncia de un operador económico, una persona afectada, o por alguna comunicación de algún ente público, un ministerio, que nos ponga en conocimiento de alguna práctica desleal o una práctica anticompetitiva, y lo que hacemos nosotros es labor de investigación y luego sanción. También hacemos el tema de la corrección. Vamos a ver más adelante cómo se ha generado el tema de la corrección con la participación de los mismos operadores económicos. Sigamos, por favor. Bien, vamos a ver la definición de prácticas desleales, que es lo importante. Sigamos, por favor. El artículo 25 de la Ley Orgánica de Regulación de Control del Poder del Mercado establece que es todo acto hecho contrario a los usos y costumbres honestos en el desarrollo de las actividades económicas. Bien, el concepto general lo que nos quiere decir, y cuando hablamos de usos y costumbres honestas, puede diferir de un país entre otro. Para unos puede ser desleal
el que hay una publicidad comparativa y que yo no la pueda mencionar a la marca del competidor, pero otros países a lo mejor sí lo permiten, o otros países lo manejan de otra forma. Depende de la realidad, incluso socioeconómica, que maneja cada país y que es muy distinto. Por eso, los usos y costumbres honestos van a estar siempre relacionados con la realidad económica de cada país. Y a su vez también los casos que se manejan dentro de la superintendencia, hasta hoy la práctica lo que nos ha dado es que cada caso es tratado de manera individual, cada caso tiene su complejidad y no son similares nunca uno del otro. Sigamos. Bien, dentro de lo que se maneja en el artículo 27 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder Mercado, establece 10 literales y nos dice cuáles pueden ser los actos de competencia desleal que atenten contra la eficiencia económica. Entre esos están los actos de confusión, ¿sí? Para entender un poquito el tema de prácticas desleales, de actos de confusión, vamos a ir un poco al tema de lo que es propiedad intelectual. Para el Ecuador lo que se generó es un poco un tema sui generis, porque algunos países, como ya les dije, tratan temas de competencia, de libre competencia, sin mirar el tema del consumidor y sin mirar el tema de competencia desleal relacionado con estos temas. En el Ecuador nosotros lo que hicimos es, el capítulo que se encontraba en la Ley de Propiedad Intelectual de Competencia Desleal pasó a la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder Mercado. ¿Por qué? Porque muchos de los actos de competencia desleal, como la confusión, tienen que ver o están relacionados con signos distintivos. Aquellos signos que, por ejemplo, yo puedo identificar en un producto o un servicio, ejemplo, en un producto como es el agua, ¿sí? El agua es un solo producto que manejan cualquier empresa, lo pueden envasar, pero para que el consumidor pueda elegir entre una y otra, lo que hace la empresa es identificarle con una marca, ejemplo, Tesalia o Dasani. Entonces, lo que me sirve para mí es identificar ese producto o el envase incluso, y cuando no hay ese trato leal entre las empresas y de pronto yo me quiero acercar al producto de la competencia, ejemplo, si yo mañana decido poner una botella de agua que se llame Tesal, ¿sí? Si yo le pongo Tesal, puede estar pensando el consumidor, puede haber una confusión y pensar que es una nueva presentación de la compañía Tesalia. Entonces ese es un acto de confusión que lo tenemos también dentro de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder Mercado. Al final les voy a decir cómo habría y cómo se haría esta diferenciación, cuándo conocería la oficina de competencia y cuándo conocería estos casos la oficina de propiedad intelectual, que hace de manera inteligente el legislador, sí lo tiene como separado a los dos temas. Pero yo quería ponerles ese ejemplo para que vayamos entendiendo cuáles son los actos de competencia desleal que maneja la superintendencia. En este caso, y más adelante también los voy a decir, los actos de confusión siempre van a estar relacionados con los productos, la actividad o los servicios que se pueda generar en el mercado. Sigamos, por favor. Ahí tenemos un ejemplo, por lo que ya les decía, un envase de una botella de salsa de tomate, en la cual vemos claramente que el consumidor se puede confundir, o no sé si ustedes pueden confundirse directamente entre uno y el otro. Podemos pensar que son las mismas botellas, entonces cuando realmente la una es una copia de la otra. ¿Sí? Sigamos. En el tema de actos de engaño, este es creo que la práctica más recurrente que tenemos en la Intendencia, que es aquellas conductas que tengan por objeto o efecto inducir a error, inclusive por omisión, sobre la naturaleza, modo de fabricación, distribución, características y calidad de un producto o un servicio. Ejemplo, y hemos tenido ya un caso, en el tema de la alcachofa de león, por ejemplo, o productos naturales que nos dan información en la cual dice, usted con la ingesta de este producto en 2 o 5 o 15 días ya baja de peso o baja 4 kilos, etcétera, ¿no? Entonces, cuando yo voy a investigar y realmente veo que eso no producía en el consumidor, vamos a hablar de la omisión. Yo investigué y vi que el producto efectivamente tenía su registro sanitario, tenía toda la parte sanitaria normalizada. Pero ¿qué es lo que pasó? En la información. Cuando yo doy la información, lo que hice es omitir información relevante, porque aparejado a la ingesta del producto, yo debía decirle al consumidor, si usted hace esta práctica de este deporte, etcétera,
pues ahí sí logramos el efecto real de que usted baje los 4 o 5 kilos en el tiempo que necesitamos. Entonces, esa omisión de información se dio en algunos casos y efectivamente lo que hicieron las empresas es reaccionar de manera positiva, sentarse con la superintendencia y decir, bueno, nosotros queremos corregir esa conducta y efectivamente darle la información correcta al consumidor para que pueda tener la libertad de elección. Obviamente esto es un trabajo titánico, como más adelante lo van a ver, estamos inaugurando una forma de que el consumidor pueda establecer o puedan los mismos operadores brindar información que sea oportuna, que sea veraz y que sea transparente. Entonces este es un trabajo conjunto con varias instituciones que lo vamos a ir logrando poco a poco y como dijo ayer el superintendente y creo que también el síntoma que hemos tenido como intendencia y superintendencia es que ya los consumidores no se dejan. Ya nos llegan las boletas, algunas denuncias de lo que está pasando, pero obviamente es importante que los consumidores también tengan y por eso creo que el seminario está enfocado a eso y el resultado de esto y lo que quiero como superintendencia y como Defensoría del Pueblo es que podamos brindarle al consumidor una guía para que sepa cuándo dirigirse al ARSA, cuándo dirigirse a la Defensoría del Pueblo, cuándo dirigirse a la Superintendencia de Control de Poder del Mercado y de esta forma brindarles también información que ustedes puedan saber a qué institución dirigirse y no perder tiempo entre la una y que la una le diga, no, esto es de la superintendencia y la superintendencia le diga, no, esto es de la Defensoría del Pueblo. Así que creo que esta es la oportunidad para ir generando estos puentes de entendimiento. Sigamos, por favor. Sigamos. Actos de comparación. En los actos de comparación también tiene la Ley Orgánica de Regulación de Control de Poder del Mercado y es aquella comparación, no sé, muchos deben haber visto en la televisión, mucha de esta publicidad se da a través de los medios de comunicación, en donde la práctica de un operador frente a otro es compararse y decir, bueno, el atributo de mi competencia, a lo mejor en precios, yo brindo un precio más bajo respecto al mismo producto o servicio. Entonces, generalmente eso también se ha producido cierta subjetividad o a veces es abstracta el concepto de publicidad comparativa, pero la norma sí dice claramente que yo puedo hacer una publicidad comparativa siempre, por un lado, que los extremos sean análogos, es decir, yo esté comparando agua con agua, ¿sí? Que la información que yo brinde respecto a la comparación sea comprobable, es decir, si yo digo que el producto de mi competencia tiene 1% de alcohol, ¿sí? Cuando yo voy a la investigación y efectivamente compruebo que tiene 1% de alcohol, entonces estoy más bien informándole al consumidor de manera correcta y veraz de que el producto de la competencia tiene ese grado de alcohol. Lo contrario sería que haga una comparación de tipo denigratoria, es decir, que yo le diga al competidor que tiene 5 grados de alcohol y efectivamente eso puede producir un efecto denigratorio en el consumidor y también puede favorecer el tema de elección del consumidor, puede elegir entre uno y el otro. Entonces, ese tipo de cosas también lo tenemos. Quisiera presentarles un video que de alguna manera ilustra lo que ha pasado en otros países, en Argentina, y de manera muy... Yo creo, rebasa incluso el análisis que manejamos dentro de las oficinas de competencia por la creatividad que puede tener un publicista al elaborar un pautaje de una publicidad. Entonces, esto es uno de los casos que se trató allá en Argentina, que lo pude conocer de cerca y que íbamos viendo cómo se generaba y cómo se podía desarrollar de mejor manera el concepto de publicidad comparativa. Por favor. Presentame una chapita de Isenbeck amarilla. ¿Podemos repetirlo y el volumen, por favor? Sí. Presentame una chapita de Isenbeck amarilla. Más una chapita de Quilmes. Te llevas una Isenbeck de regalo. ¿Por qué una promo así? Te preguntarás. Es muy fácil. Quilmes es la cerveza que hoy toma la mayoría. Pero Isenbeck es la mejor cerveza. ¿Cuál es la idea? Que la mayoría pruebe la mejor cerveza. Esa sabe. Pausamos. Bien, ok. Aquí es una publicidad comparativa en la cual obviamente lo que hace pensar al consumidor es que, o lo que decía, la creatividad de este hombre es prácticamente que la mayoría, Quilmes es una cerveza que la mayoría de argentinos la consume. Entonces, cuando ingresaron con Isenbeck, lo que trataban de decir es que la mayoría consuma ahora Isenbeck. Ese tipo de publicidad en Argentina y en el Ecuador también podría ser denigrante. Por un lado, porque le está mencionando la competencia y por otro lado, porque de alguna manera sí hay una especie de denigración en contra de la empresa que tiene su cuota de mercado y podría reducir sus ventas.
Bueno, este caso se llevó a los estamentos judiciales. En Argentina se trata de estos casos por la vía civil a través de los juzgados, y lo que hizo Quilmes es adoptar una medida cautelar en contra de Isenbeck para que pare la publicidad, y efectivamente el juez otorgó la medida cautelar, ordenó que se pare la publicidad de Isenbeck, pero no contentos con eso, Isenbeck lo que hizo es desarrollar un nuevo video y el resultado fue este. Mírenlo, por favor. Promo es un éxito mal. Por eso ahora nos deja nombrar la marca PIP, porque parece que Don PIP se enojó. Igual la promo sigue. Vos presentas una chapita amarilla de Isenbeck más una chapita de PIP y te llevas de regalo una Isenbeck. ¿Por qué una promo así? Fácil. PIP es la cerveza que toma la mayoría. Isenbeck es la mejor cerveza. ¿Cuál es la idea? Que la mayoría pruebe la mejor cerveza. El que sabe, sabe, Don PIP. Bien. Por eso les decía, a veces hasta rebasa el análisis y teníamos que ir viendo el análisis de cómo estos temas se iban a generar. Más adelante les voy a decir cómo hubiera sido si lo veíamos el último video, si hubiera sacado Isenbeck el último video, y a lo mejor eso no confundía. Pero ¿qué es lo que está pasando con esto? Ustedes cuando vieron el primer pautaje, lo que hace es ya tener en el consumidor una imagen de, primero, el pautaje que obviamente era con Quilmes, y ahora así lo saque el nombre de la compañía, que era Quilmes, le pone PIP. Sin embargo, el consumidor ya identifica los colores, ya identifica que era o que provenía de una publicidad anterior. Efectivamente, lo que hizo Quilmes es pedirle otra medida cautelar al juez. El juez otorgó la medida cautelar. Pero, oh sorpresa, Isenbeck no se quedó. Sacó otro pautaje publicitario que van a ver a continuación. Por favor. La promo explotó grosso. El tema es que ahora no podemos mostrar la marca PIP. No puedo decir cerveza Plim Plim. No puedo decir cerveza No te hagas drama. Vos seguís presentando una chapita amarilla de Isenbeck, más una chapita de la otra, y te llevas una Isenbeck de regalo. ¿Por qué? Porque la otra es la cerveza que hoy toma la mayoría. Isenbeck es la mejor cerveza. Lo que queremos, básicamente, es que la mayoría pruebe la mejor cerveza. Isenbeck. Y que sabe, arranca. Bien, ok, entonces seguía la guerra. Isenbeck seguía con el tema de los pautajes. Quilmes nuevamente adoptó una tercera medida precautelar ante los juzgados de Argentina. El juez otorgó nuevamente la medida cautelar y no contentos con eso, Isenbeck nuevamente saca otro video, el cuarto video. Sigamos viendo, por favor. La promo está acá, no, acá. ¿Puedo eso? No la vamos a cortar justo ahora. Por eso, presentando una chapita de Isenbeck amarilla, más otra chapita. Pero pará, no digo nada. De Isenbeck, también de Isenbeck. O sea, con dos chapitas de Isenbeck, te llevas otra Isenbeck de regalo. ¿Por qué seguimos con la promo? Simple. Porque a uno solo no le haya gustado, ¡pip!, no significa que la mayoría ya tiene que perder de disfrutar el sabor de la mejor cerveza. Y somos... Bien, hasta ahí. Ese es el último video que se pudo analizar. Pero lo que yo les decía, a lo mejor el tercer video, donde no aparece ni siquiera el color de la tapa, si hubiera sido el tercer video el que hubiera sacado como primera opción, a lo mejor ahí el juez lo hubiera pensado mejor y no se hubiera otorgado la medida cautelar, porque no se estaba nombrando la competencia y no era de tono incluso denigratorio. Bien, pero como les dije, ese tipo de comparaciones, hay otras que se han generado a nivel mundial, pero para mí esta ha sido una de las mayores retos a nivel incluso de aula, de cómo se puede analizar y los conceptos que se utilicen para el tema de publicidad comparativa. En el Ecuador, como les digo y repito, en el Ecuador lo que dice la norma es que yo puedo hacer publicidad comparativa siempre y cuando, primero, sean extremos análogos, es decir, agua con agua, tengan información comprobable, ¿sí?, y no sea de tipo denigratorio. ¿Sí? Entonces eso es lo que va a analizar la oficina ecuatoriana respecto a la publicidad comparativa. Hasta la fecha no he tenido un caso, no tenemos todavía un caso respecto a publicidad comparativa, entonces tampoco así lo tuviéramos le podría difundir porque los casos en la oficina son confidenciales. Sigamos, por favor. Bien, otra de las cosas interesantes que trae la Ley Orgánica de Regulación de Control del Poder Mercado y que se ha inspirado en España y específicamente también en algunas directrices de la Unión Europea es el tema de las prácticas agresivas de acoso, coacción, influencia indebida contra los consumidores.
que de alguna manera es, como ejemplo les puedo decir, y en España ya lo han parado, en México también lo han hecho, en Estados Unidos también lo han hecho, es aquellas, por ejemplo, llamadas que recibimos a nuestros teléfonos celulares ofreciéndonos algunos beneficios, tarjetas de crédito, el tema de promociones. Entonces, en algunos países ya han limitado este tipo de cosas y lo que han hecho es en unos casos que los consumidores puedan activar un botón y decirles yo no quiero recibir esa información y no vuelva a recibir ninguna información. Y la otra opción es que ustedes con un segundo botón pueden decir yo sí permito recibir ese tipo de llamadas, entonces continúa. Entonces, creo que esto es una forma, al menos, de aprovechar la experiencia internacional de México y vamos a ver cómo lo podemos implementar aquí en el Ecuador. Esa es una información que les tenemos de primera mano, que podamos implementarlo en el Ecuador y que vayamos generando este tipo de conciencia social. Y pienso que, no sé, la mayoría, que me levante la mano los que no quisieran recibir información o que les llamen a su celular cuando están incluso en clases o efecto, y uno no sabe quién le llama y tiene que contestar porque no sabe el número, no es de la agenda que yo tengo ahí. Y muchas veces le dice, estamos ofreciendo la promoción y incluso me han contado algunos que con la llamada lo que le hacen incluso es aprobar el contrato. Usted dice, ¿aprueba? Sí. Eso está quitando la posibilidad de que el consumidor se acerque, pueda mirar las condiciones del contrato y ponga su rúbrica para decir yo contraté este servicio. Muchas veces lo que nos has dicho, y el día de mañana inmediatamente o media hora después ya tengo debitado de mi cuenta un porcentaje de lo que yo tenía cuando lo dije acepto. Entonces, muchas veces esas prácticas de influencia o debilidad y desconocimiento del consumidor, ahora ya la tenemos en la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder Mercado y podemos evitarlo y pueden ustedes también acudir a la superintendencia y denunciar este tipo de cosas. Pero yo me manejo más por la prevención. Si podemos manejarnos más por la prevención y decir, más bien, desde ahora en adelante, los operadores económicos ya no pueden hacer ese tipo de llamadas, creo que vale más que una sanción de tipo que va hasta el 12%, ¿sí?, para el tema de los operadores económicos que puedan influenciar eso. A ver, me olvidé. Las personas que se molestan o ya no quieren recibir, es una buena ejemplo de encuesta que puedo hacerlo de primera mano. Quisiera que alcen las manos las personas que ya no quisieran recibir ese tipo de información porque les fastidia o cualquier otro tema. Es la mayoría. O sea, si es casi la mayoría, puedo pensar... Y a lo mejor, claro, lo que hace la superintendencia cuando emite una recomendación, que vamos a ver más adelante también cómo lo implementamos, es a partir de un análisis técnico de qué es lo que está pasando en el mercado. Por ejemplo, el tema de encuestas. Si yo mañana lanzo una encuesta, yo puedo decirles a quién de las personas les fastidia o les molesta o les cansa el que le estén llamando a cada momento a ofrecer un tipo de servicios. De primera mano aquí fue la mayoría. Entonces, yo creo que eso resta mucho el tema de lo técnico, de lo tecnológico, para establecer un mecanismo de esa naturaleza que vaya en beneficio del consumidor. ¿Sí? Sigamos, por favor. Bien, aquí tengo algunas de las características, vamos a pasar rápidamente, va a ser el tema del momento, del lugar, de la persistencia, ¿sí? El lenguaje, nos fuimos muy rápido. Obstáculos no contractuales, onerosos o desproporcionados, amenazas de ejercer cualquier acción legal que no pueda ejercerse. Es decir, mañana yo quiero terminar el contrato, como nos dijeron los compañeros de la Defensoría, yo puedo mañana terminar el contrato y a lo mejor en el contrato está una penalidad, pero no pueden ir más allá o pueden exigirme a que yo permanezca con el contrato 2 o 1 año o 5 meses más. ¿Sí? Entonces, esto es un ejemplo de cómo yo le puedo exigir o un ejemplo de coacción para que el consumidor no vaya a se fidelice con la compañía, es decir, se mantenga como cliente de la compañía. Sigamos. Otras prácticas agresivas, por ejemplo, crear la impresión de que el consumidor no puede abandonar el local hasta haber perfeccionado el contrato. Es decir, a muchos de ustedes cuando ingresan a un almacén a comprar un producto o adquirir algún servicio, lo que les ha pasado es que salen del almacén comprando el producto. O sea, y si no compran el producto, pues no salen del almacén. Muchas veces no nos damos cuenta, pero son esas prácticas de acoso, de influencia en el consumidor que pueden terminar mermando o pueden terminar perjudicando el bienestar general de una población. Sigamos. Realizar visitas en persona a domicilio. Claro, en algunos casos hay personas que visitan, algunos ya se ha acabado esa práctica, tuve un encuentro con los bancos, por ejemplo, llegaban a sus domicilios la tarjeta,
ya llegaba la tarjeta que usted ha sido beneficiario de una tarjeta, le dejan la tarjeta y prácticamente usted ya adquirió un producto y un servicio sin haberlo por lo menos conocido, saber las condiciones en lo que adquiere la tarjeta. Entonces eso se tiene como una práctica de acoso que en el Ecuador favorablemente y a través de la Superintendencia de Bancos ya se ha ido eliminando. O sea, ya algunos operadores económicos han entendido que el consumidor tiene el derecho a saber qué es lo que va a contratar y a saber cuánto va a pagar por esa contratación. Sigamos. Proporciones no solicitadas, persistentes por teléfono, lo que ya les dije, es una práctica de acoso. Sigamos. Veamos algunos casos. Bien, el Indecopi Perú, por ejemplo, en el 2010 ya tuvo un caso, es el caso de un cliente de una entidad bancaria que quiere realizar el pago anticipado de una deuda pagando el capital correspondiente. Es decir, yo mañana hago un préstamo al banco por $5,000, me hacen unas cuotas a 12 meses, X y valor, pero yo decido adelantarme, decido pagar adelantadamente una cuota. Y lo que pasaba en Perú es que por adelantarme por esa cuota, obviamente bajaban los intereses, como en el Ecuador bajan los intereses, pero en Perú lo que pasaba es que me cobraban un 3% por pagar por adelantado. ¿Sí? Ventajosamente en el Ecuador ya no pasa eso. Igual con la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, antes sí pasaba. Me decían que antes sí cobraban por adelantarse en el pago, cobraban un porcentaje porque obviamente el banco ya no percibe el interés que hubiera percibido si yo pagaba en cuotas mensuales. Sigamos. Entonces el tribunal, bueno, aquí había algo importante, ¿no? El tribunal allá en Perú lo que hizo es, como estaba eso establecido en un contrato y se entiende que el contrato es ley para las partes, el consumidor debía pagar el 3% porque aceptó eso y firmó eso. El tema es que el tribunal lo que hizo fue una valoración de derechos y dijo el derecho del consumidor está por encima del contrato. Así que la decisión del tribunal fue anular ese tipo de contratos y elaborar una reforma a ese contrato, eliminar esa cláusula, y lo que hizo, para mi forma de ver, de manera correcta el tribunal es valorar que el consumidor estaba por encima del capital. Sigamos. En el Ecuador ya teníamos un caso que también fue parte de un compromiso de cese, que vamos a ver al final cómo lo han hecho, cómo lo hemos logrado desde la superintendencia, lograr este tema de la prevención. Dentro de la norma técnica, nosotros decíamos que, por ejemplo, si un producto tiene el contenido transgénico, un porcentaje que supere el 0.9% de transgénico, el operador económico está obligado a poner que el producto tiene transgénico. Sigamos. Sigamos, por favor. Bien, Confiteca comercializaba casi el 70% de sus productos con contenido transgénico. En las etiquetas no lo ponían que tenía el contenido transgénico. Sin embargo, Confiteca lo que dijo es perfecto, me voy a acercar a la superintendencia, efectivamente estaba vulnerando una norma que fue a partir del 2011 y lo que hizo es sentarse con la superintendencia y dejar de hacer eso. Y prácticamente elaborar los productos y comercializar con la información correcta. Se comprometió a reemplazar también la lecitina de soya con contenido transgénico por lecitina de soya good free. Es otro tipo de... en el argot científico, los OMG o el contenido orgánico transgénico, sí, siempre va a partir de dos facetas, es decir, de los ensayos que puedan hacer científicamente en el laboratorio y, por ejemplo, eliminar o identificar el ADN de una planta o el ADN de un animal, por ejemplo, y eso trasladarlo a un producto, a una manzana, por ejemplo. Si yo descubro el gen X de la trucha que soporta cierta temperatura, entonces yo puedo trasladar, y lo han hecho de manera genética, trasladar ese gen a la manzana para que soporte ese tipo de temperatura. Entonces, en muchos países eso está prohibido. En el Ecuador, como les digo, si hay componente transgénico debe ser publicitado. Aquí sí se generó un gran debate porque obviamente en la Constitución lo dice claramente que los productos son libres de transgénicos. Entonces, bueno, eso también es algo que hay que debatirlo con el INE, hay que debatirlo con el ARSA, hay que debatirlo con el Ministerio de Salud Pública. Sigamos.
Bien, otro caso que también generó preocupación a la superintendencia es el precio final de los productos y servicios. ¿Cuántos de ustedes no han visto esta publicidad? No solo de un operador, de varios, o era generalizado. El tema, a lo mejor ustedes ni sabían como consumidores de que nosotros tenemos el derecho a recibir información precisa respecto del producto, de lo cuánto cuesta un producto, pero el valor final del producto. Como ustedes ven acá, solo está 18 más impuesto, 25 más IVA. Sí, muchos de los operadores económicos estaban acostumbrados a hacer eso, pero cuando vamos a ver la normativa, que era, sigamos por favor, el artículo 9 del reglamento de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor establece que cuando se hubiere la obligación legal de recargar montos adicionales al precio de venta al público de un producto, el valor final de dicho producto se hará conocer al consumidor por cualquier medio escrito, visible y legible. Bien, entonces, ¿cuál era el problema? Aquí era el tema de prevención. Si yo iniciaba una investigación en contra de un operador económico, significaba que tenía que hacer un proceso por todos, ¿sí? O seguir en cada uno de ellos. Cuando ya esta práctica de alguna manera ya se posicionó y a lo mejor el consumidor ya estaba acostumbrado a verlo como XY valor más IVA. Entonces, lo que hicimos como superintendencia ahí es el mecanismo de prevención. ¿A través de qué? De una recomendación. Una recomendación de carácter sectorial. ¿Sí? Las recomendaciones, tenemos nosotros la atribución de emitir una recomendación sobre, por ejemplo, algunas normativas que pueda causar una barrera de entrada al mercado. ¿Sí? Entonces, como superintendencia podemos hacer el análisis técnico, podemos decir, esta norma del Ministerio X está causando que los pequeños emprendedores no puedan ingresar rápidamente al mercado. Entonces, nosotros como superintendencia, de manera técnica, justificamos eso y decimos que se reforme el decreto ejecutivo o la resolución de algún ministerio. Si hemos tenido éxito, como les digo, con esto, lo que hemos generado es no llenarse como superintendencia de muchos expedientes. Hace unos 2 meses generamos una inspección a nivel nacional para verificar que los operadores, en este caso eran más de los operadores de telefonía celular, que no ponían los precios finales de los productos. Entonces se hizo una inspección y efectivamente ya los operadores económicos de telecomunicaciones están poniendo el precio final del producto y del servicio. Eso aparejado, por un lado, el tema de transparencia, el tema de que el consumidor sepa cuánto va a pagar por un producto y un servicio. Y por otro lado, el tema de que hay una competencia leal entre uno y otro, ¿sí? Sigamos, por favor. Ahora, otro tema preocupante es el tema de medicamentos, y aquí sí llegamos, y creo que fue un puntal para que la presidencia, el presidente de la República pueda acoger una recomendación a la superintendencia, elaborar un decreto ejecutivo con el apoyo técnico de la superintendencia y eliminar esto, lo que está pasando en el Ecuador. Fíjense en ustedes, hay una norma que obliga a las farmacéuticas, cuando hay un producto que ya fue liberado por la patente, es decir, un medicamento o el principio activo de un medicamento, por la Organización Mundial de Comercio y el Acuerdo para la Protección de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio, lo que les dice que los países miembros de la OMC deben proteger a un medicamento, ¿sí?, por 20 años. ¿Sí? Pasan los 20 años y ese es el contrato social con el inventor, porque obviamente quien genera una investigación, quien invierte en una investigación, tiene el derecho de recibir al menos lo que invirtió en esa investigación por un tiempo determinado, y los estados han considerado que son 20 años. Bueno, vaya, 20 años nunca fue analizado técnicamente si correspondía darles a todas las tecnologías 20 años. Mi criterio es que, por ejemplo, para el tema de medicamentos había que analizar cuál fue el grado de inversión que hizo la compañía para darle 20 años. Sin embargo, se estandarizó y para todos los temas de tecnología tienen 20 años. ¿Qué pasa después de los 20 años? Claro, el Estado le dice al inventor, usted tiene 20 años para recuperar lo que invirtió, pero cuando pasa al día siguiente de los 20 años, esa tecnología queda liberada. Es decir, los que están en esa rama pueden que, entre comillas, copiar, es decir, asimilar la tecnología, ver esa tecnología y mejorarla si es el caso. Entonces, en medicamentos, ¿qué es lo que pasa? Mañana, por ejemplo, el principio activo meloxicam, hace rato que venció la patente, hace rato que recuperaron todo lo que invirtieron, y lo que hacen es, viene la industria genérica, es decir, aquella industria que puede elaborar ese medicamento y lo puede comercializar.
Entonces, cuando ingresa un medicamento genérico, varios genéricos, lo que hace es bajar siempre el precio del medicamento. ¿Sí? Va a ser el mismo principio activo. Lo que va un poco a diferenciar es la manufactura, cómo yo encapsulo, si es de manera capsular o depende incluso de la cantidad de que genere en el medicamento. Pero fíjense ustedes lo que estaba pasando o lo que pasa hasta ahora en el Ecuador es que cuando venció la patente, que XY es el titular de la patente, perfecto, no va a dejar nunca de ser patente y va a seguir vendiendo el producto, pero como ya pasó al dominio público, es decir, otras empresas pueden elaborar ese principio activo, yo tengo como norma que poner que es un medicamento genérico. ¿Sí? En el caso de Oxa, de Tecnofarma, es el medicamento genérico, pero lamentablemente no cumple con eso y no lo pone medicamento genérico. Y esto por un criterio, creo que muchas veces al medicamento genérico se le ha discriminado, se le ha puesto como que es lo último y incluso desde los médicos, no nos sorprendamos, de que los médicos recetan un medicamento que es genérico, pero como voy a ver en la caja, no está puesto como medicamento genérico y yo puedo pensar que es un medicamento de marca. ¿Sí? Entonces, eso se ha venido generando en el Ecuador y fíjense en ustedes la diferencia de precio. La composición 15 mg, cantidad 10, en la otra 10 y la diferencia $11 versus $3. Entonces, era una locura. O sea, hay varios ejemplos de eso, sigamos por favor. En el ejemplo, por ejemplo, omeprazol, si lo pone medicamento genérico, la cantidad 10, el precio $3 versus $8,20. Sigamos, por favor. El tema de naproxeno sódico, tenemos composición 550 mg, cantidad 10, 20, entonces la diferencia de precio $1.93 contra $7.86. Sigamos. Bien, en el cetericina, medicamento genérico, aquí sí lo ponen, allá no lo ponen, y la diferencia es de entre $4 y $1, la misma cantidad y la misma composición. Sigamos. Ciprofloxacino, cantidad 20 y cantidad 10, $7. Si le pondríamos 20 al Brixol, estaríamos hablando de $14, como les puse entre paréntesis, y el uno cuesta $5.40. No es la misma cantidad, pero les digo, si hago la relación de 20 pastillas, costaría $14. $14 versus $5.40. Sigamos, por favor. Bien, ciprofloxacino, medicamento genérico, acá no lo ponen, hace rato que venció la patente, ya está liberado, es decir, mañana si yo tengo una empresa farmacéutica, yo puedo hacer el ciprofloxacino, obviamente cumpliendo con las normas sanitarias, porque nada me exime de que saque mi registro sanitario, pero fíjense en la diferencia de la composición, es la misma, la cantidad es la misma, son $18 versus $6.40. ¿Sí? Sigamos. En el Buprex, composición 400 mg, cantidad 10 versus 24, $4 con 17 y $2 con 32. ¿Sí? Si acá lo pondríamos 24 la cantidad, sumaría por lo menos casi $10 versus $2. Sigamos. Bien, eso es lo que nosotros encontramos como superintendencia, que obviamente era el tema de medicamentos, estaba la de por medio incluso un interés general que es la salud. Lo que hicimos es como superintendencia recomendar, reunirnos obviamente con el ARSA, reunirnos con el Ministerio de Salud, explicarles qué es lo que estaba pasando, lo que se generó, el conocimiento, la parte técnica, y efectivamente la superintendencia saca una recomendación que es acogida por el presidente y es mediante el decreto 522, en donde ya se les obliga. Por un lado, se prohíbe que los medicamentos generosos se comercialicen exclusivamente con una marca determinada. Es decir, no se les está prohibiendo que pongan una marca, no. Lo que se les está exigiendo es que pongan medicamento genérico, como les obliga la norma en el Ministerio de Salud. Una vez que haya vencido la patente, el medicamento es genérico. ¿Sí? Por otro lado, dice que esto deberán implementar en el plazo de 1 año. Entonces, creo que ahí vamos. Lo que logramos como superintendencia es en el concepto de transparencia del mercado. Porque los conceptos desde eficiencia, entendida como el tema de la innovación, en que puedan competir una y otra compañía en temas de innovación, pero por otro lado generamos transparencia en el mercado y a lo mejor nosotros no tenemos la potestad de fijar precios, o sea, yo no puedo fijar un precio de lo que vieron anteriormente, pero sí puedo generar de que los consumidores sepan claramente que no es que
es un medicamento de marca o innovador, el nuevo, es el mismo, genérico, y entonces tengo ya la libertad de elegir entre uno y otro sabiendo que los dos son genéricos. ¿Sí? Sigamos, por favor. Bien, casi falta la penúltima, sigamos. Bien, lo que hay que poner atención, y esto va también para los compañeros de la Defensoría del Pueblo, del ARSA y de otras instituciones, es que hay que ver cuál es la competencia y hasta dónde llega la superintendencia. Sí, en temas de competencia desleal. Dice claramente, el tema, cuando yo encuentro, porque como les digo, el ejemplo sería, si yo mañana descubro que un producto está con publicidad engañosa en su etiqueta, no tiene una publicidad correcta, sí, lo que me convierto a lo mejor en la superintendencia es a lo mejor en una comisaría o también en Defensoría del Pueblo. Es decir, llegan todos los reclamos y nosotros estaríamos asumiendo competencias que no nos corresponden. Entonces, por eso la ley sí deja claro que siempre que haya una distorsión al mercado, siempre que haya un perjuicio al bienestar general de los consumidores o de la competencia, ahí ingresa la superintendencia. Si son cuestiones particulares, ahí estaría en campo de la Defensoría del Pueblo, para defenderle al consumidor respecto a una compra que hizo directamente. Si la cuestión es repetitiva, ahí estaríamos entrando ya al bienestar general, es decir, si un número indeterminado de personas ya está siendo perjudicado por ese tipo de práctica anticompetitiva o desleal, ya la superintendencia generaría la competencia y lo que hacemos nosotros es un estudio de mercado, saber cómo está ese mercado, identificar cuáles son las cuotas de mercado que tiene cada uno de ellos, identificar el mercado relevante, es un poco más técnico el tema de sustituibilidad, eso generaría otra presentación, otro análisis más profundo, pero lo que quiero decirles es que no todos los actos de competencia desleal que puedan perjudicar al consumidor son conocidos por la superintendencia, no. Solo aquellos que puedan perjudicar al bienestar general, que causen una distorsión en la competencia, sí, entonces ahí sí nosotros podemos conocerlo. En temas, como les dije, en el tema de confusión, el tema de propiedad intelectual, ahí la norma sí deja claro que cuando se conocen temas de propiedad intelectual, que solo es entre particulares, ¿sí? Es decir, yo mañana pongo en mi tienda Javier para vender X productos y mañana mi vecino se acerca a mi marca que fue registrada en el IEPI. Entonces es una cuestión particular. Eso no afecta ni distorsiona el mercado. Es una cuestión particular entre uno y otro y lo que hace ahí es, la norma dice, es el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual el que se encarga de dirimir esa disputa, ya no la superintendencia. Pero puede haber casos en que sí afecten al interés general, que sí afecten a la eficiencia económica y ahí sí nosotros entramos a conocer. De manera técnica y de cómo se maneja el trámite, cuando ingresa una denuncia por un acto de competencia desleal al IEPI, el IEPI tiene la obligación de consultarle a la superintendencia. En el término de 60 días nosotros analizamos si efectivamente ese acto está afectando al bienestar general a través de análisis econométricos. Entonces ahí sí nosotros decimos, ¿es competencia del IEPI? Váyase al IEPI o nosotros asumimos la competencia y llevamos el caso en la superintendencia. Sigamos, para terminar, algunas conclusiones. Bien, el tema de que, como les dije, lo que quiero y el objetivo general de esto es que ustedes sepan que como personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad, a elegirlos con libertad, así como una información precisa y no engañosa sobre su contenido y características. El Estado asegurará la transparencia y eficiencia de los mercados. La Superintendencia de Control de Poder de Mercado, como les dije, seguirá emprendiendo en acciones coordinadas con la Defensoría del Pueblo, con otras instituciones públicas, en atención al artículo 226 de la norma suprema que nos obliga y que les dicen a las instituciones, coordinen entre ustedes, ¿para qué? Para servirles de mejor forma a los consumidores y, como les dije, generar guías para que ustedes sepan cuándo ir a una institución y cuándo ir a la otra institución. Así que eso es por mi presentación. Si tienen alguna pregunta, Isabel, continuamos. Muchas gracias. Quería ver, me faltó algo. Sería importante, como les dije, muchas veces ha sido mal entendida la función de la superintendencia. Nosotros no estamos para perseguir a los operadores económicos, estamos para educar y, en último caso, es sancionar.
Entonces, muchos de los operadores económicos han entendido eso, se han sentado con nosotros, han celebrado compromisos de cese que determina incluso economía procesal para la superintendencia, porque archivo el expediente. Sí, entonces hemos preparado un video que es parte de la rendición de cuentas de la superintendencia, y como intendencia hemos logrado esa concientización no solo en los ciudadanos, sino también en los operadores económicos, y que creo que para nosotros como superintendencia es un logro y es un éxito que vamos logrando poco a poco. Sí, por favor, si vemos, la Superintendencia de Control del Poder de Mercado promueve la firma de compromisos de cese con el fin de beneficiar a los usuarios y consumidores. Un compromiso de cese es una forma rápida y eficiente para terminar las investigaciones, evitar sanciones y restablecer la competencia. Cuando el operador económico sabe que ha incurrido en una de las conductas sancionadas, puede comparecer ante la Comisión de Resolución de Primera Instancia para reconocer todos o parte de los hechos. Varios operadores económicos se han acercado a la SCPM para firmar compromisos de cese y así cesar sus prácticas anticompetitivas. Entre ellos están Marketing Worldwide Ecuador S.A., Educrecer Compañía Limitada, Atuntaqui Limitada, Confiteca S.A., La Fabril S.A. y Koala Ecuador S.A. Juliet Villa, representante legal de Marketing Ecuador S.A., se refiere a los beneficios que obtienen los operadores económicos al firmar los compromisos de cese. Quiero invitar a todas las empresas que trabajan vendiendo productos y teniendo como una finalidad un consumidor, tener la responsabilidad, y esto es un gran aporte que está dando la superintendencia y por supuesto nosotros que nos estamos acogiendo a las reglas de juego que hoy en día hay para vender productos como este en la televisión. Dependiendo de la efectividad de dicho compromiso para restablecer la competencia y subsanar las distorsiones generadas por la conducta, la Comisión puede aceptar, sugerir la modificación o negar un compromiso de cese. Para esto, valorará el momento del procedimiento en el cual se presente el compromiso, los cuales, en términos generales, prevén que mientras más tarde un operador presente el compromiso, más alto será el importe de subsanación requerido. Sebastián Saa, abogado de Confiteca, se refiere a la apertura que la SCPM ha brindado a los operadores económicos. Yo creo que ha sido en base a esa invitación repetitiva, constante, esa apertura en la cual Confiteca sintió las suficientes garantías para poder acercarse a una institución que a nuestro criterio es muy seria y que el día de hoy lo ha demostrado, para poder conjuntamente llegar a acuerdos que, como mencionaba el doctor Páez, beneficien tanto a la empresa privada, le beneficien tanto a la superintendencia y más que nada le beneficien al público en general, que es el espíritu final de la normativa en materia de competencia. Alfredo Corral, representante legal de Koala Ecuador S.A., sugiere a los operadores económicos acercarse a la SCPM a firmar compromisos de cese. Presentamos este mecanismo de cese básicamente porque confiábamos en las autoridades que se encuentran en este momento en los cargos en los que están. Al nosotros tener confianza en esas autoridades, vimos que la vía era una vía transparente y una vía segura. Así que por eso nosotros, como operador económico y en mi caso como representante legal, sugerimos la presentación de este compromiso de cese y como les digo hace un momento, o les he dicho hace un momento, nosotros nos consideramos satisfechos con el resultado de este proceso. La SCPM invita a los operadores económicos que estén infringiendo la normativa vigente a que detengan su conducta anticompetitiva y firmen los compromisos de cese.